Hola, buenos días a todos. Soy Teresa Carrera Galván, ambientóloga. Les voy a hablar de proyecciones climáticas. Yo actualmente trabajo en una consultoría ambiental y bueno, esta es un poco la herramienta que nos permite establecer las consecuencias del cambio climático en diferentes proyectos que trabajamos. Entonces, bueno, estoy bastante acostumbrada a trabajar con este tipo de proyecciones. Em, sí, sí. Bueno, la presentación está dividida en unos 4 apartados principales. En un inicio les hablaré qué son las proyecciones climáticas. Les hablaré también del grupo intergubernamental de expertas y expertos sobre cambio climático, que son los que a nivel mundial son los que proponen, global, son los que proponen la... Perdona, pasa la siguiente. Gracias. Bueno, este es un poco el contenido de la presentación. Hablaré de eso, de qué son las proyecciones climáticas del Grupo Intergubernamental de Expertos y Expertas sobre Cambio Climático, el IPCC, qué escenarios de cambio se proponen, cuáles son las proyecciones regionales y locales. En este caso hablaré de proyecciones realizadas por instituciones científicas como la EMET y un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, y bueno, y unas pequeñas conclusiones. En lo que respecta a bueno, las proyecciones climáticas, son simulaciones realizadas para diferentes horizontes temporales, ¿vale? Y sobre la variación del clima. Lo que tienen las proyecciones climáticas es que están basadas según cómo va a evolucionar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Es lo que le diferencia de las predicciones climáticas. En ese caso estaríamos hablando únicamente de variables climáticas y no tendría nada que ver con las emisiones, pero en este caso las proyecciones se realizan en función de cuánto gases de efecto invernadero se van a emitir a la atmósfera y cómo eso va a cambiar el clima. Las proyecciones climáticas además se elaboran a partir de datos históricos y tendencias pasadas, ¿vale? Lo más importante de estas proyecciones es que permiten la elaboración de políticas y la toma de decisiones en materia de mitigación y adaptación, ¿no? Estas proyecciones nos permiten saber por dónde qué cosas pueden pasar y a partir de ahí tomar decisiones y generar políticas y estrategias adecuadas. Bueno, esto es un poco gráficamente lo que vienen a ser las proyecciones climáticas, lo que les estaba comentando, pero ya de forma gráfica, ¿no? Hay unas actividades humanas que generan la generación de gases de efecto invernadero y a partir de ahí se proyectan, que es la gráfica que tienen debajo, se proyectan cómo van a ser esas emisiones, qué concentraciones van a tener. Esto genera un forzamiento radiativo que viene a significar un calentamiento global al no permitir que la radiación traspase la atmósfera, y eso tiene consecuencias pues, en la temperatura y precipitación, que son básicamente las variables fundamentales donde se experimenta el aumento de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El Grupo Intergubernamental de Expertas y Expertos sobre Cambio Climático es el panel de expertos que desde 1988 es un organismo de la ONU, ha propuesto las proyecciones y ha estudiado el clima, eh, y ha sentado las bases para que a nivel, en el resto de países, pues tengamos un punto de partida, ¿vale? La forma de trabajar del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es cada unos 5 o 6 años se publica un informe de evaluación donde explican un poco de dónde salen todas las bases científicas, que sería uno de los primeros documentos que hacen. Luego tendríamos otros informes sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad. Se dan estrategias también para mitigación del cambio climático y un informe de síntesis, que yo creo que es el documento más interesante de los que se suelen publicar, debido a que bueno, ya está toda la información pues, muy bien tratada y muy machacadita para que los ciudadanos y gente con poder de toma de decisiones sea entendible y sea más asequible para gente no tan científica. El siguiente, por favor. Sí. Bueno, ahora les voy a hablar del sexto informe de evaluación de Assessment Report.
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que se proponen 5 escenarios, ¿vale? Los escenarios van desde emisiones muy altas y altas de gases de efecto invernadero, que se considera que las emisiones se duplicarán para 2050 en el peor de los casos, ¿vale? Que estaríamos hablando del SSP 5.8,5, ¿vale? Que el SSP significa trayectoria socioeconómica compartida. Lo que viene a decir es que según las estrategias y políticas socioeconómicas que se vayan implantando, pues se puede emitir más o menos gases de efecto invernadero y entonces tendríamos diferentes consecuencias, ¿vale? Entonces, los escenarios 3 y 7 y 5 y 8,5 establecen unas emisiones altas y muy altas, ¿vale? Como ya comentaba. Hay un escenario intermedio que presupone que las emisiones van a seguir constantes a lo largo del siglo XXI, y están los escenarios pues, con gases de efecto invernadero muy bajas y bajas, que lo que suponen es que las políticas y las estrategias aplicadas van a reducir la emisión de gases de efecto invernadero a lo largo del siglo XXI. Siguiente, porfa. Esto es un poco bueno, lo que les decía, pero mostrado gráficamente, ¿vale? El SSP 5.8,5 es la línea que llega, la que está más superior, que es la que, no sé si me puedo acercar igual, mejor. Que bueno, que como ven sería que a partir de 2050 ya hemos duplicado las emisiones que se emiten actualmente, ¿vale? Y ya tenemos los siguientes escenarios, perdón, porque creo que aquí estoy mejor. Y bueno, ya el SSP 1 y 1,9, que es el más optimista de todos, que incluso las emisiones llegarían a cero o a un balance negativo. Vale, pues según este último informe y de cada uno de estos escenarios que les he ido comentando, tenemos, normalmente las predicciones climáticas se hacen a partir de los escenarios intermedios, ¿vale? Bueno, intermedios y el peor de los casos. En este caso estaríamos hablando del SSP2 4,5, que sería ese escenario más intermedio de que las emisiones se mantendrían constantes, y estaríamos hablando de que para largo plazo, en 2100, pues tendríamos un máximo o una media de 2,7 grados centígrados de aumento en la temperatura hasta con un máximo de 3,5 grados, ¿vale? Y en el peor de los casos, a largo plazo estaríamos hablando ya de un aumento de 5 grados centígrados, ¿vale? Con un máximo de 5,7 grados centígrados. Les voy a hablar también del quinto informe de evaluación. Este fue publicado en 2013. El tema es que para las proyecciones regionales y locales, que es un poco lo que nos interesa en estas jornadas, ¿no? por la cercanía y demás, al ser tan reciente, el sexto informe de evaluación, el más reciente, pues no se han hecho esas proyecciones más locales. Entonces, las proyecciones a nivel local están hechas a partir de este quinto informe de evaluación, ¿vale? En este caso se llaman RCP, trayectorias representativas de concentración, y bueno, representan un poco lo mismo, ¿no? La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de 2021. En este caso también tenemos varios escenarios, son 4 escenarios, empezando por el RCP 2,6, que también es bastante optimista con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, llegando hasta cero también a finales del siglo XXI, y tenemos el peor de los casos, que es el RCP 8,5, en el que se duplican las emisiones, ¿vale? Siguiente. Bueno, y un poco este informe de evaluación, publicado en 2013, había llegado a unas temperaturas menores con respecto al último informe de evaluación. Lo que me gustaría que tuvieran en cuenta es que las proyecciones que les voy a mostrar a partir de esta diapositiva están realizadas en función de estos escenarios, no de los más recientes. Entonces estaríamos tirando un poquito por lo bajo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En este caso estamos hablando de, ahora nos vamos a centrar en el RCP 4,5, que es el escenario intermedio, y en el RCP 8,5, ¿vale? Y estamos hablando de aumentos de temperatura de entre 1,8 grados, casi 2 grados, y 3,7 de media, ¿vale? Llegando hasta un máximo de 4,5 en 2100. Bueno, esto es un poco lo que les estaba comentando antes, las diferencias que hay entre los dos últimos informes de evaluación llevados a cabo por el IPCC, ¿vale? Estamos hablando de casi 1 grado de diferencia de temperatura
con respecto del uno del otro, ¿vale? Bueno, ahora empezaré con las proyecciones climáticas a nivel regional, ¿vale? Como les comenté al principio, les voy a mostrar las proyecciones realizadas por la EMET. Estas proyecciones están disponibles en un visor de escenarios de cambio climático, en la plataforma sobre adaptación al cambio climático en España. Les invito a que curioseen, es muy fácil de utilizar y pueden jugar con muchas variables y pueden ir viendo las proyecciones para cada una de esas variables y para diferentes horizontes temporales. Y luego también les mostraré las proyecciones realizadas por el grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, denominado Observación de la Tierra y la Atmósfera. Vale, esto es un poco lo que les comentaba de la plataforma. Ahora yo me centraré en las Islas Canarias, ¿vale? Para hablar de la variación de la temperatura máxima. Y una de las limitaciones que tienen las proyecciones realizadas por la EMET es que son basadas en estaciones atmosféricas, ¿vale? Entonces, estaciones meteorológicas, perdón. Para la isla de Gran Canaria hay 3 estaciones y 3 proyecciones disponibles. En este caso serían los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y Valle Seco. Yo, para desarrollar un poco la presentación y para limitarme a ciertos escenarios y no extenderme mucho en el tiempo, pues he escogido la estación meteorológica de Valle Seco. Vale. Las variables que les voy a mostrar, las predicciones que les voy a mostrar son sobre temperatura máxima, número de días de calor, número de días de lluvia, para los escenarios que ya les comentaba, el intermedio de RCP 4,5 y el peor de los escenarios, que es el RCP 8,5, ¿vale? Y para los horizontes temporales 2050 y 2100. Vale, esto es un poco cómo son las proyecciones que tienen disponibles en la plataforma española sobre cambio climático. Las proyecciones se pueden ver a partir de 2006. Los registros utilizados históricamente para el desarrollo de estas proyecciones vienen desde 1972. Y sí, no te preocupes. Es que si no veo la gráfica, no. Vale. Bueno, un poco les explico cómo funciona la gráfica. Todo el sombreado azul más clarito es el rango de incertidumbre que hay, ¿vale? Son muchos modelos los que se utilizan y entonces, bueno, lo que viene a hacer las variaciones que hay en esos valores y al final lo ajustan a una media, ¿vale? Lo que les voy a comentar pues son esa media y esa evolución en el tiempo, ¿vale? En el 2006, en lo que respecta a la temperatura máxima, y esto para un escenario intermedio de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando de un aumento de 1,68 grados centígrados, ¿vale? Esto a nivel regional para Canarias. En el peor de los escenarios, para el RCP 8,5, ya estaríamos hablando de un aumento para final del siglo XXI de 3,93 grados centígrados, ¿vale? Para 2050 estaríamos hablando de un máximo de 24,5 grados centígrados. En Las Palmas he mostrado diferentes escalas geográficas para que vean un poco cómo varía las cifras al movernos en diferentes dimensiones. En este caso, para el escenario, pasa por favor a la siguiente diapositiva. Ah, no, perdón. Vale, para la provincia de Las Palmas estaríamos hablando de un aumento de temperatura para finales del siglo XXI de 1,64 metros, de 1,64 grados centígrados. Siguiente, y para el RCP 8,5, como ven, se corresponde también, es similar, o bueno, es igual a las proyecciones realizadas para toda Canarias, que estaríamos hablando de un aumento de casi 4 grados centígrados de temperatura. A partir de ahora ya hablaré solo de la estación meteorológica de Valle Seco, un poco escogido esta por cercanía y por tener en cuenta el factor altitud, que diferencia bastante del clima que puede haber en la costa, que eran las otras 2 estaciones meteorológicas que habían disponibles. Y bueno, un poco en este caso, como verán,
los cambios de la temperatura máxima para el escenario intermedio, estaríamos hablando de 2,37 grados centígrados, que es un grado más con respecto a lo proyectado para las Islas Canarias en su globalidad. ¿Vale? En la siguiente ya estaríamos hablando de un aumento para final del siglo XXI de casi 6 grados, de más de 5 grados y medio, ¿vale? Para Valle Seco, cuando para la región de Canarias estaba situado en torno a los 4 grados centígrados. Número de días cálidos, bueno, estamos hablando de pasar de 2006 de 37,96 días de media a 66,86 días de media, o sea, 28,9 días más de calor repartidos en un año, y este para el escenario intermedio de gases de efecto invernadero, ¿vale? En la siguiente podemos ver que aumenta bastante esa cantidad de días de calor para un año, y para en 2100 estaríamos hablando de una diferencia de días superior a los 71 días. Lo contrario pasa para la lluvia. Si para los días de calor aumenta, pues los días con precipitación disminuyen. Pasamos de 109 días en el 2006 a 93 días de media para final del siglo XXI, y estamos hablando de una disminución de en torno a los 15 días, un poquito más, 16,37 días. Para el peor de los escenarios ya estamos en una disminución de 26,26 días de lluvia, ¿vale? Está considerado como día de lluvia aquellos que tienen una acumulación de más de 1 milímetro por metro cuadrado, ¿vale? Y ahora voy a pasar a las proyecciones realizadas por el Grupo de Investigación y Observación de la Tierra y la Atmósfera de La Laguna sobre la temperatura máxima y la precipitación, también los mismos escenarios de los que hablaba para 4,5 y 8,5, y en este caso los horizontes temporales tienen un rango de 9 años que pasan del 2045 a 2054 y de 2090 a 2099. En este caso, las proyecciones no se encuentran disponibles en un visor como las que estaba mostrando anteriormente. Son unos datos que hay que tratar para poder visualizarlos. Lo bueno de estos datos es que tienen en cuenta la variación orográfica de las islas y permiten esa visualización de cómo puede variar el incremento de temperatura en lo que es la isla de Gran Canaria, ¿vale? El grupo de La Laguna hizo estas proyecciones para todas las islas. Yo me he centrado en la isla de Gran Canaria, que como verán, los aumentos de temperatura proyectados por este estudio son bastante similares a los proyectados por la EMET, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de aumentos para medio plazo de 1,1 grados centígrados. Esa diferencia sería más acusada en el centro de la isla y en las zonas de mayor altitud, y para largo plazo estaríamos hablando de un aumento de 2 grados centígrados, ¿vale? Siguiente, por favor. En este caso, en el RCP 8,5, ya estamos hablando a medio plazo de un aumento de la temperatura de 1,8 y de 4,2 grados centígrados para largo plazo, ¿vale? Y también estas diferencias serían más acusadas en las zonas más altas y en el centro de la isla. En cuanto a la precipitación, también ocurre lo mismo que lo proyectado por la EMET. Estaríamos hablando de disminuciones en la precipitación. En este caso les estoy mostrando precipitación en milímetros acumulados al año. Para el escenario intermedio se llegan hasta 40 milímetros menos, y a largo plazo estaríamos hablando de casi 50, no veo bien, pero sí, más o menos 50 milímetros año. Y allá para el RCP 8,5 y en el peor de los escenarios estaríamos ya a medio plazo casi 50 milímetros al año menos, y llegando hasta 111,1 milímetros al año menos. Que estas diferencias, como pueden ver en las gráficas, las zonas rojas es donde se experimentaría esa reducción. Sí. Perdonen, esto es muchos datos y muchas gráficas, pero es la única forma de que tenemos de un poco ver cómo se va como las variaciones que van a haber en el clima
de forma más concreta, ¿vale? Y bueno, un poco ya para resumir, después de tantos datos y demás, pues simplemente mostrar que a nivel global estamos hablando ya de un máximo, y si todo va mal, de un máximo de 5,7 grados de temperatura, ¿vale? Para el último informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en el peor de los escenarios, en la última gráfica que pueden ver ahí. Siguiente, por favor. Y ya a nivel regional y local, como pueden ver, como ya les comenté, hay bastantes diferencias en las proyecciones realizadas para toda Canarias con respecto a la de Valle Seco, ¿vale? Que estamos hablando de casi 1,5 grados más de temperatura. El aumento de días de calor, vamos de 30 a 70 días de aumento, y el número de días de lluvia, pues estamos hablando de disminuciones de casi 30 días, ¿vale? Y bueno, estos datos son bastante parecidos a los que ha realizado el grupo de investigación de la laguna. Ya siguiente. Bueno, ya para terminar, pues bueno, un poco el escenario más probable que se pueda dar a partir de ahora va a depender del éxito en la aplicación de las estrategias y políticas relacionadas con la reducción de gases de efecto invernadero y todo lo que eso conlleva. Las proyecciones climáticas, bueno, esta herramienta lo que nos permiten es un poco ver por dónde van las cosas y cómo aplicar medidas de adaptación ante las posibles consecuencias que esto pueda causar. Y bueno, un poco también el mostrar las diferentes publicaciones del Grupo Intergubernamental de Expertas y Expertos sobre Cambio Climático, es un poco ver que conforme se avanza en el tiempo, tenemos más datos de clima sobre los que alimentar esas proyecciones, y el desarrollo tecnológico, al final, pues estos escenarios van a ir cambiando con el tiempo y ya habría que ir adaptando todas esas proyecciones a nivel regional. Y muchas gracias por su atención. Bueno, como al final hicimos una introducción un poco más breve de lo esperado, y aunque íbamos a dejar ¿se escucha? Sí. Aunque íbamos a dejar un poco las preguntas para hacerlas todas juntas, pero si quieren aprovechar, porque es verdad que podemos estar un poco abrumadas las personas que estamos aquí con tanto dato, pues quizás a lo mejor, para que no se nos olviden, los hacemos ahora. Estamos en un contexto en el que justamente eso de lo mío no es una pregunta, sino es una reflexión, se puede hacer, pero tratando de también concretar y garantizar los tiempos. Vamos, Antonio. El error que más se da es que en las proyecciones resulta que llegan las consecuencias que estaban previstas para el 50 llegan en el 30, las que estaban para el 70 llegan en el 50. ¿Qué hay en cuanto a eso de esas proyecciones y el acertar y que sea más recortado que otra cosa? Bueno, como decía un poco al final en las conclusiones, esto viene a partir de tendencias históricas. Claro, vemos que se va acelerando todo, que cada vez son más días de calor, menos días de lluvia, entonces esas que se consideran actualmente se pueden considerar como anomalías climáticas, no tanto como la media, no son lo que se utiliza para las proyecciones en sí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se está convirtiendo en más habitual, entonces todas esas tendencias históricas se irán alimentando con más datos y más anomalías, por decirlo de alguna manera, y todo eso irá evolucionando. Y por eso los cambios y por eso tantos informes del IPCC cada 5 o 6 años mostrando todos esos cambios. Las proyecciones climáticas al final eso vienen en el caso de Canarias están desde 1972, conforme vamos avanzando en el tiempo, más datos tenemos, más aumenta más desarrollo tecnológico. Pero lo que se hace es recortar el tiempo de la llegada de los problemas.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mientras sigamos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera en el ritmo de los peores escenarios, se va a ir acelerando todo. Porque ahora mismo estamos emitiendo al ritmo de los peores escenarios. Sí, yo soy bastante optimista en lo que respecta a bueno, que desde mi experiencia laboral estoy viendo cómo se están introduciendo cada vez más las energías renovables. Eso supondrá, espero, una reducción importante de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, bueno, yo me situaría más en escenarios intermedios, pero tampoco es una opinión personal y un poco por lo que veo y un poco lo que se está cosiendo por ahí. ¿Alguna? Bueno, enhorabuena, que me ha gustado tu presentación. Sé Muchas que es duro, gracias. da tantos datos continuamente. Pero yo te quería hacer una pregunta sobre el IPCC. ¿Tienes información sobre ¿sabe cómo me explico? Porque tengo entendido que es una perspectiva más industrial, o puede que me equivoque y también tiene el aspecto social a la hora de tratar esos datos y todos esos gases de efecto invernadero. No sé si me explico. Sí, te explica. En un inicio sí estaban más centrados en el tema industrial y lo que hace el efecto invernadero, pero conforme van avanzando se dan cuenta de que hay que introducir otro tipo de variables, ¿vale? Sí se centran en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero teniendo unas perspectivas socioeconómicas más amplias. Son informes muy completos, los del IPCC tienen en cuenta muchísimas variables. Yo les invito a que lo lean y que vean un poco por dónde se mueven esos escenarios socioeconómicos, ¿vale? Pero sí, conforme va aumentando el tiempo de investigación y la tecnología, van incluyendo esas variables y sobre todo las proyecciones vienen a decir cómo se reducirían o cómo aumentarían los gases de efecto invernadero en función del comportamiento de la sociedad. Entonces, bueno, se van introduciendo esas variables, sí. ¿Solo se centran en...? Sí, bueno, tienen diferentes informes publicados en los que se habla de impacto, vulnerabilidad y adaptación. Ahí ya se proponen medidas. También lo mismo para los informes de mitigación. El problema del IPCC es que están realizadas a nivel global, ¿vale? Sí se dividen por regiones, pero es una información muy amplia. El informe final que suelen hacer de resúmenes para responsables políticos y los responsables de la definición de estrategias son los responsables de llevar eso de nivel global a llevarlo a nivel local, ¿vale? Y ver un poco cómo, pero en realidad los que pueden hacer más a nivel local son las instituciones locales. El IPCC habla a escala global y a lo mejor leyéndolo no te queda tan claro qué puede pasar en Canarias, ¿sabes? Claro, o sea que al final es importante la voluntad de las propias instituciones de que cojan esos datos y los canalicen a toda la población, ¿no? Exacto. También es importante. Gracias. Nada. Bueno, pues continuamos con Antonio González Vieites. Vamos a bajar más a terreno, me imagino, ¿no? Que vamos a ver más el aspecto de Canarias, pero ya tenemos un paraguas un poco que nos puede ilustrar la situación que viene, y con el conocimiento de Antonio seguro que seguimos concretando en el territorio. Gracias, Tere.